No te atrevas a invocar a la bruja, 7 osadas vidas malditas expuestas en un relato SINIESTRO. La noche caía sobre el barrio como un manto de sombras inquietantes. Lucía, una madre soltera de 30 años, sabía que el miedo acechaba en cada esquina, en cada calle oscura y en cada rincón de su corazón. Mientras trabajaba en la tienda de abarrotes, su mirada se deslizaba hacia la puerta, cada explosión de la gente que entraba era una amenaza inminente. Pero su mayor preocupación era Diego, su pequeño hijo que lo esperaba en casa, solo bajo la tenue luz de un bombillo parpadeante. Esa luz era su único rayo de esperanza en una vida desolada. Esa noche, mientras regresaba a casa, escuchó murmullos entre sus vecinos, palabras temblorosas que hablaban de una bruja que habitaba en la colina. Puede robar las almas de los niños, decían. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se apresuró a calmar su mente. Solo son cuentos, se dijo. Sin embargo, la inquietante historia de las 7 vidas malditas comenzó a arraigarse en su mente, alimentando su ansiedad. Al llegar a casa, encontró a Diego muy pálido. «Mami, hay sombras en la ventana», dijo, lágrimas brotando de sus ojos. Lucía respiró hondo, pero la inseguridad latía en su pecho como un tambor frenético. Esa noche, cuando una tormenta desató su furia sobre la ciudad, un presentimiento helado se apoderó de ella. Se despertó de un sueño agitado y el vacío en el lugar de Diego la golpeó como un puño. Al mirar a su alrededor, solo una huella en el suelo, un símbolo desconocido, la miraba con desprecio. Desesperada, buscó ayuda, pero las autoridades no le creyeron. La sombra de su exmarido, un hombre violento, había oscurecido su credibilidad. Se sentía atrapada, como si el miedo que había invadido su barrio cobrara vida propia. Mientras la búsqueda se tornaba oscura, Lucía comenzó a descubrir secretos perturbadores. Vecinos que antes eran familiares se transformaban en sombras amenazantes. La desconfianza creció. Un antiguo amigo le susurró al oído que tuviera cuidado con quienes conocía. Así, se vio llevada a investigar a la bruja. La colina, un lugar que todos evitaban, la llamaba como un canto hipnótico, y llegó la noche en que la enfrentó. La bruja, con una risa que helaba la sangre, le ofreció un trato: recuperar a Diego a cambio de abrir las puertas del sufrimiento. ¿Cuánto estaba dispuesta a sufrir por su hijo? La niebla densa rodeaba ese hogar embrujado, donde secretos inimaginables se gestaban en la oscuridad. La tormenta resonaba afuera, los truenos retumbaban como si fueran advertencias de un destino inminente. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Justo cuando parecía que iba a perderlo todo, una sombra conocida se acercó. Un rostro familiar diluía la realidad y la bruja reía, disfrutando su caos. Lucía sintió que el pulso se le detenía, las decisiones se volvieron crudas, debía elegir en un instante. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para salvar a su único amor? Las cadenas del terror se cerraban a su alrededor y la noche oscura se cernía sobre ella. Lucía nunca había sentido tal desesperación. Su corazón martillaba en su pecho mientras la risa de la bruja resonaba en sus oídos, burlándose de su sufrimiento. La llave de la salvación estaba en sus manos, pero el costo era la pérdida de su propia alma. Miró a la figura que se acercaba. Era su exmarido, Martín, el hombre que siempre había traído tormentas a su vida, pero había una chispa de algo más en su mirada. Podía sentirlo, el aire estaba cargado de una energía oscura, como si su llegada hubiera abierto una puerta a lo que no deseaba enfrentar. ¿Lo has traído?, preguntó la bruja, su voz arrastrándose como un susurro siniestro. Lucía sintió una oleada de rabia y dolor. Nadie más había creído en ella, pero él, que había sido su tormento, ahora era su única esperanza. No. No mires a Martín. Solo busca a Diego, se repetía a sí misma. La bruja sonrió, como si supiera sus pensamientos. Tus deseos son órdenes, querida. Pero recuerda, la curiosidad puede ser el camino más corto hacia el dolor. Con un movimiento de su mano,
La bruja hizo que los árboles a su alrededor temblaran, dejando caer hojas secas que giraban en el aire como pequeñas almas perdidas. Lucía, aterrorizada, giró y corrió, la tormenta rugiendo tras ella. Cada paso era pesado, como si el suelo intentara arrebatarle la vida. Las sombras susurrantes la seguían, envolviéndola en un abrazo helado. Recordó el símbolo que había visto en el suelo de su casa, y los murmullos de la gente, las historias. Se detuvo un instante, recurriendo a la memoria. La bruja se alimenta de sus temores, había dicho la anciana en la tienda. En ese instante, sus miedos fluyeron hacia ella como una corriente eléctrica. ¿Y si las sombras habían llegado para quedarse? ¿Y si todo esto era parte del sacrificio que debía hacer por su hijo? Se despojó de la desesperanza, dejando que la rabia le invadiera. Iba a pelear, cuando volvió a mirar, se dio cuenta de que Martín ya no estaba. La bruja había jugado con su mente, dispersando a la gente como hojas secas. Las risas se convirtieron en ecos, y por un instante, pensó que había perdido por completo su orientación. Se sintió sola, atrapada en su propio caos mental, y si había algo que había comprendido, era que el peligro no siempre venía del exterior. Las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, danzando con un propósito. Lucía escuchó un llanto lejano, similar al de Diego, el eco se hacía cada vez más presente. Lo seguía, guiada por su instinto de madre, hasta llegar al borde del bosque, donde las sombras se adensaban. Allí, en la negrura de los árboles, pudo distinguir algo, una especie de cabaña antigua, oculta de la vista, con el corazón en la garganta, cruza el umbral de la oscuridad. El aire era frío, y la luz de luna apenas iluminaba lo que estaba por venir. Una gran puerta de madera crujió al abrirse. Dentro, un aire de tristeza y pavor reinaba. Al fondo, una figura familiar se mantenía al margen, una pequeña silueta perdida entre lo desconocido. Diego Lucía alzó la voz, eco de esperanza llena de pánico. Las sombras giraban a su alrededor, aumentando en número. Ella sintió que el terror le abrazaba, siempre presente, pero no iba a rendirse. Nunca, sin embargo, en el rincón más oscuro de la cabaña justo detrás de Diego, una sombra más alta y grotesca se formaba. Los ojos brillantes y vacíos de la bruja observaron a Lucía desde las tinieblas, y ese momento reveló un secreto oculto, uno que cambiaría todo lo que creía sobre su hijo y el precio del miedo. Tu hijo pertenece ahora a las sombras. Susurró la bruja, dejando caer la pesada revelación sobre Lucía. La verdad comenzaba a revelarse y las elecciones que había hecho la llevarían a un desenlace inimaginable. ¿Hasta dónde llegaría para recuperar a Diego? ¿Cuáles serían las verdaderas consecuencias de sus acciones? La cabaña resonó con sus risas crueles y Lucía sabía que la mayor batalla apenas estaba comenzando. El corazón de Lucía latía con fuerza, casi queriendo escapar de su pecho. Diego volvió a llamar, pero esta vez su voz sonó más débil, casi apagada por el caos a su alrededor. La figura de su hijo se mantenía inmóvil, como una estatua de dolor, mientras la bruja se acercaba sigilosamente, como un depredador que saborea la inminente rendición de su presa. Un frío glacial recorrió su columna vertebral y el aire se tornó denso. Las paredes de la cabaña parecían cerrarse, como si quisieran engullirlos a todos. Las risas de la bruja se multiplicaban, rebotando en las esquinas, mezclándose con el llanto de Diego, que alcanzaba un crescendo desgarrador. Cada vez que ella intentaba moverse hacia él, una sombra se interponía, bloqueando su camino. Tu hijo no es más que un eco en este lugar, dijo la bruja con una voz suave y burlona. Él eligió ser parte de la oscuridad. ¿Acaso no lo ves? Lucía apretó los puños, sintiendo la piel de sus manos rasgarse, la rabia ardía en su interior. No lo haré, gritó, enfrentándose a la bruja. Diego es mío. Haré lo que sea necesario para salvarlo. Ah, el amor de una madre, continuó la bruja, ahora dando pasos lentos y elegantes. Es un arma poderosa, pero también un gran sacrificio. ¿Qué estás dispuesta a perder, Lucía? Sin poder resistirlo más, Lucía dio un paso adelante. Con cada movimiento, el aire parecía agitarse, enviando siseos inquietantes que recordaban susurros de almas antiguas. Las sombras se hicieron más audaces, sus figuras contorsionándose en formas grotescas, como si intentaran reclamarla. El llanto de Diego se intensificó. Lucía lo buscó instintivamente, sus ojos ahora estaban desenfocados por el miedo.
Entonces, de repente, un destello de luz brotó en la cabaña, desde el rincón donde Diego se hallaba. Era como si su pequeño emitiera un brillo dorado, que por un breve instante iluminó la oscuridad. Las risas se detuvieron y la bruja frunció el ceño, confundida. Lucía corrió hacia su hijo, extendiendo una mano temblorosa. Diego, mío, regresa, suplicó. Sin embargo, algo en la oscuridad se removió, contraatacando con una fuerza que le hizo detenerse en seco. ¿Qué te hace pensar que él aún te pertenece?, murmuró la bruja, con un brillo siniestro en sus ojos. Las sombras tienen la propiedad de llevarse lo que aman. Tu corazón está ahora fragmentado, y Diego lo sabe. Las palabras de la bruja calaron hondo en Lucía, haciendo que su estómago se retorciera. Un grito desgarrador escapó de la garganta de Lucía, y en su desesperación, se lanzó hacia Diego, pero un torbellino de sombras la cubrió y la hizo caer al suelo. Arrastrándose, luchó contra la densidad que la mantenía atrapada, sintiendo como algo más que miedo la oprimía. Recordó las historias ancestrales de su pueblo sobre sacrificios y pactos. No, no puede ser. Chocó su mente con la realidad. El eco de sus pensamientos se amalgamó con el llanto de su hijo, el sonido más desgarrador que había escuchado. En ese momento, la bruja alzó su mano, y una luz brotó del suelo. Formó un círculo a su alrededor, marcado con runas antiguas. Si quieres salvarlo, deberás sacrificar algo de gran valor, dijo la bruja, su sonrisa ancha, maliciosa. Elige, Lucía. Una vida por otra. ¿Cuánto estás dispuesta a perder? Lucía sintió que el mundo se desvanecía, el tiempo se estiraba. ¿Qué podría ofrecer? Su memoria navegó por entre todos los momentos felices, las risas y los abrazos de Diego. Cuando finalmente se detuvo fue en su propia vida, su sufrimiento por Martín, su vacío. Estaba dispuesta a entregarlo todo por él. La bruja se acercó a ella, sus ojos chispeantes, llenos de locura y satisfacción. La noche avanza y el tiempo no espera. Si no decides pronto, tu hijo estará perdido para siempre entre las sombras. Lucía sintió que el terror le pisoteaba el corazón, las sombras se reunían, listas para devorar cualquier esperanza que permaneciera. Diego, gritó con todas sus fuerzas, su voz resonando en la cabaña, como un último grito de libertad, pero antes de que pudiera decidir, las sombras comenzaron a replegarse, perturbando el hilo real entre la vida y la muerte, y Lucía se quedó con una sola pregunta: ¿qué sería capaz de sacrificar para ganar de nuevo a su hijo? Mientras la bruja sonreía, la cabaña empezó a temblar. Una nueva oscuridad surgía. ¿Se atrevería a invocar a fuerzas que no podía comprender? El eco de su decisión se acercaba, pero el precio a pagar aún era un misterio aterrador. Las sombras pulsaban a su alrededor, formando tentáculos oscuros que se retorcían, como si quisieran tocarla, poseerla. Lucía sintió su aliento helado en la nuca, y el temor casi la paralizó. La risa de la bruja resonaba en su mente, una melodía aterradora que le obligó a parpadear para despejar sus pensamientos. ¿Lo ves? Claro que lo ves, murmuró la bruja, sus ojos brillando con avaricia mientras observaba a Lucía. El sacrificio no siempre tiene que ser físico, querida. A veces, la muerte de un sentimiento es más devastadora que la muerte misma. Lucía cerró los ojos, tratando de ignorar las insinuaciones malignas. La idea de perder a su hijo le desgarraba el alma. Pero, al mismo tiempo, no podía dejar que las palabras de la bruja calaran más hondo de lo que ya lo habían hecho. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz temblando. La bruja se acercó, sus dedos huesudos rozando la mejilla de Lucía, causando que se le erizara la piel. Quiero lo que siempre has tenido. Tu amor, tu deseo de proteger. Esos son los verdaderos precios de nuestra transacción. Lucía sintió una punzada en el corazón al recordar cada momento en que había decidido poner a su hijo por encima de sí misma. No, no puede ser, murmuró, la realidad golpeando su mente. La entrega de su amor, de su esencia por la vida de Diego era una propuesta cruel. Todo amor verdadero tiene un costo, y tú, Lucía, lo sabes. La bruja se inclinó hacia ella, el aliento apestoso de hierbas muertas le hacía querer apartarse. ¿Qué tan lejos llegarás para salvarlo? ¿Hasta dónde estás dispuesta a caer? De repente, el llanto de Diego se transformó. Un eco distante resonó de su voz, pedía ayuda atravesando el velo de sombras. La desesperación de Lucía se convirtió en un rugido en su interior, y ella decidió que no permitiría que esas malditas sombras se llevaran a su hijo. Te lo juro,
haré lo que sea necesario. En ese instante de determinación, el círculo de runas empezó a vibrar, pulsando como un corazón latente. La bruja se detuvo, sorprendida ante la repentina fuerza que emanaba de Lucía. Ah, la rabia es un fuego encantador, dijo, con los ojos entrecerrados. Pero recuerda, cada palabra que ofreces se convertirá en una cadena de poder que no podrás romper. Mientras las sombras danzaban aún más cerca, Lucía recordó las viejas historias de las abuelas, de aquellos que se habían aventurado en pactos que nunca debieron forjarse. ¿Acaso ella corría el mismo destino? Las palabras de la bruja empezaron a deslizarse en su mente, como tentadoras serpientes. La idea de perder su amor por Diego, de dejar que las sombras consumieran ese lazo eterno, fue como un golpe en la mandíbula. ¿Qué elegirás, madre? ¿El amor de un hijo? ¿O el posible destino de una madre convertida en un eco del dolor? La burla en la voz de la bruja resonaba con cada palabra. Lucía contempló a su pequeño, envolviéndose en la luz, finalmente visible entre las sombras. Dame tu respuesta, bramó la bruja, con un gesto que parecía abrir un abismo. El tiempo se acaba, cada segundo que pasa consume a tu hijo un poco más. Lucía respiró con fuerza, intentando comprender lo que realmente significaba entregar esa parte de sí misma. Estaba en manos de un monstruo, el mismo que amenazaba con llevarse a su hijo. Pero, ¿acaso podía vivir sin la esencia de su amor? Ese amor que la había definido, que la había guiado a lo largo de su vida. Diego la miraba, y en su pequeño rostro había una mezcla de miedo y confianza. Si había algo que debía salvar, era su amor. No me importa lo que cueste, dijo Lucía. Lo haré por ti, Diego. La bruja sonrió, una expresión que hizo retumbar las paredes de la cabaña. Entonces que así sea. ¿Qué estás dispuesta a entregar en verdad? Las sombras comenzaron a moverse violentamente, presionando contra Lucía, sintiendo la oscuridad devorando cada rincón. Y justo cuando estaba a punto de responder, un grito llenó el aire, un grito que parecía venir de un lugar distante, profundo y olvidado. Lucía sintió que la cabaña se desmoronaba a su alrededor, como si el tiempo se hubiera detenido. Una risa burlona atravesó el espacio, y una idea aterradora atravesó su mente. ¿Acaso el eco del grito era el de su amor, de Diego? La bruja aguardaba con paciencia, como si ya supiera lo que iba a elegir Lucía. La presión aumentaba y, en aquel instante, lo comprendió. El sacrificio que se exigía no solo se trataba de dar algo a cambio, era un pacto de vida o muerte que definiría su existencia. En ese momento de revelación, las sombras comenzaron a susurrar. Recuerda, Lucía. Cuando el amor se convierte en odio, la oscuridad es inevitable y con eso, Lucía se vio atrapada en un remolino de decisiones que podrían llevarla al borde de su cordura. ¿Sería capaz de confrontar lo que estaba a punto de perder? ¿O habría algo en su historia que ni siquiera la bruja comprendía? El destino de Diego pendía de un hilo, y el tiempo estaba por agotarse. El abismo que había abierto la bruja se expandió, devorando la luz que quedaba en la cabaña. Los muros crujían, el aire se volvía denso y pesado, cacofonías emergían de las profundas grietas en el suelo. Lucía sabía que el tiempo se le escapaba. Diego parecía desvanecerse, su imagen fluctuando entre la luz y la sombra. No, Diego, gritó, su voz desgarrada. Las sombras rompían el silencio, susurrando secretos que no quería escuchar, llenándola con la certeza de que el instante mágico estaba cruzando el umbral. La bruja, tranquila como un gato acechante, observaba el aluvión de emociones que surcaban el rostro de Lucía. La pregunta se agolpaba en su mente, ¿qué entregaría en verdad? ¿Su amor, su fe, su alma? Cada pensamiento era como un eco en un túnel sin fin. La cabaña comenzaba a temblar y, mientras el suelo vibraba a sus pies, las sombras se lanzaban hacia ella, una ola de oscuridad que buscaba devorar su esencia misma. ¿Te atreves a aceptar el verdadero precio del amor? La voz de la bruja retumbaba, llenando la cabaña con una melodía de triunfo retorcido. La sonrisa cínica iluminaba su rostro, abrazando la maldad que emanaba de ella. Lucía sintió una oleada de desesperación, la angustia de un hijo perdido la empujó hacia adelante, a pesar del miedo que la paralizaba. Sí. Haré lo que sea necesario, pero devuélvele la paz a Diego, te lo imploro. De pronto, sus palabras se sentían como un grito desesperado. Las sombras, alimentadas por su resolución, comenzaron una danza frenética, elevándose como serpientes que devoraban su luz interior. La bruja, nunca alejada,
Alzó su mano con un gesto dramático y las runas del círculo comenzaron a brillar con fuerza, inundando la cabaña con una luz sobrenatural. Tu decisión ha sido tomada, madre. Cada sacrificio viene con un costo, dijo, su risa envolviendo a Lucía como un manto, pero era frío, como el metal helado del que estaba hecha. Lucía sintió como su amor se convertía en sacrificio, como si cada latido de su corazón se desgarrara en 1000 pedazos. Los ecos de Diego hacían eco en su mente, pero se mezclaban con sonidos de desesperación. Mamá, ayúdame. Su voz resonaba con una desesperación que atravesaba las sombras. ¿Te diste cuenta, Lucía? El amor puede ser el más poderoso de los venenos. Mátalo, y te puedes salvar a ti misma. La bruja parecía disfrutar de la lucha interna de Lucía. Como una araña tejedora de destinos, Lucía se llevó las manos a la cabeza, aturdida por la mezcla de voces y sentimientos que estallaban en su interior. Pero la imagen de Diego, su dulce niño, desapareciendo ante sus ojos, era la que la hacía mantenerse firme. No. No puedo, no lo haré, gritó. A pesar de su valentía, las sombras comenzaron a apretar con fuerza, como un abrazo asfixiante que prometía un final inminente. La bruja se acercó un poco más, y su aliento helado le heló la sangre. Cada amor tiene un precio, querida. A veces, es tu libertad, a veces, tu humanidad. ¿Y si empieza hoy? Su mirada desafiante retó a Lucía, buscando que el miedo la consumiera. La bruja se detuvo, observando cómo las sombras atacaban. Mira a tu hijo, Lucía. ¿Vas a dejar que las sombras lo devoren? ¿Vas a permitir que se convierta en un eco de su propia angustia? La imagen de Diego fue un destello cruel entre la oscuridad. La determinación de Lucía se hizo evidente. No voy a dejar que te lo lleves. Estoy lista para enfrentar lo que sea. Las palabras brotaron con tanta fuerza que hasta las sombras se detuvieron ante su grito. De repente, una calma inquietante llenó la cabaña. La bruja sonrió, complacida. ¿Estás dispuesta a hacerlo? Los sacrificios pueden tomar muchas formas, Lucía. Y recuerda, el primer sacrificio siempre comienza contigo. Un nuevo eco resonó, un sonido más profundo que desató un escalofrío en la columna vertebral de Lucía. Era un grito, pero no el de Diego. Era una voz que clamaba desde las profundidades, un lamento que hablaba de antiguos pactos y de aquellos que se habían atrevido a cruzar la línea. ¿Qué has hecho?, preguntó Lucía. La desesperación invadiéndola. La oscuridad cobró fuerza, girando como un torbellino. La bruja se lanzó hacia ella, con destellos de poder danzando alrededor. Cuando el grito alcanzó su clímax, todos los sonidos se silenciaron. La cabaña se estremeció, y las sombras se aglomeraron en un torbellino de furia. La luz parpadeó y, de la oscuridad, emergió una figura. Algo que no esperaba. No te atrevas a invocar lo que no puedes controlar, resonó la figura, su voz tan profunda como el mismo abismo. Lucía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Era esto el final, o el comienzo de algo incomprensible? La bruja sonrió, revelando un horror aún mayor. Ahora, la verdadera prueba comienza y así, Lucía se encontró atrapada entre el deseo de salvar a su hijo y los secretos oscuros que jamás debió haber invocado. ¿Qué sombras acechaban en su interior y qué temor nuevo surgía de la figura desconocida? Las preguntas resonaban, mientras la cabaña se oscurecía aún más, dejando todo en suspenso. Las sombras se arremolinaban con furia, como un torbellino de tentáculos oscuros que buscaban atrapar a Lucía en su abrazo helado. La figura que emergió de la negrura era alta y delgada, su rostro oculto tras un capucho que dejaba entrever un par de ojos enllamecidos, brillantes como dos brasas ardientes. Cuidado, Lucía, advirtió la figura, su voz resonando con una cadencia irregular, como si habitara en un espacio fuera del tiempo. La bruja no juega con naipes en este juego. Lo que ha comenzado aquí puede desatar fuerzas que no podrás controlar. La bruja se rió, un eco que retumbaba en las paredes de la cabaña. ¿Oh, un rival? Inferior en todos los sentidos. El poder que he convocado trasciende a los mortales. Ven, revelemos tu propósito, espectro. ¿Acaso has venido a salvarla o a perderla? La figura se mantuvo firme, desafiando la negrura que envolvía la habitación. No estoy aquí para salvarla de ti. Estoy aquí para encarar las verdades ocultas que has traído a este mundo. Tu codicia consume todo lo que toca. Lucía, paralizada, observaba cómo la tensión crecía. ¿Qué significado tiene esto?
¿Quién eres tú? Su voz temblorosa cortó el aire denso. Soy lo que queda de aquellos que han caído en tu misma trampa, respondió la figura, levantando lentamente su mano. Al moverse, reveló una piel grisácea y desgastada, como si la vida misma se hubiera desvanecido de su ser. Los nombres olvidados en las leyendas y las almas que fueron ofrecidas a la oscuridad a cambio de promesas vacías. He venido a advertirte, pero también a mostrarte el camino. La bruja furiosa echó su mano hacia atrás, acumulando esa energía oscura que parecía querer devorarlo todo. Cállate. Tu tiempo ha pasado, sombras añoradas, y ahora sufren por su decisión. Lucía, tú, sin embargo, todavía puedes elegir. Pero el tiempo se agota mientras este estúpido espectro intenta engañarte. La figura se centró en Lucía, ignorando la rabia de la bruja. El amor no es un sacrificio, sino un puente. Puede salvarte o condenarte. Pero debes hacerlo correctamente. Las promesas no se rompen, se cumplen. Recuerda, Lucía, no todo lo que brilla es luz. En un instante, el clima cambió. Lucía sintió el miedo apretarle el corazón. Las sombras ahora parecían tensas y casi expectantes, como si esperaran su siguiente movimiento. ¿Sería justo poner a prueba la unión entre amor y sacrificio? ¿Qué significa eso?, murmuró con temor. La luz del círculo mágico comenzó a temblar, y la bruja se movía ansiosamente al borde de la desesperación. Elige y hazlo rápido. La voz de Diego resonó una vez más en su mente, entremezclada con el eco de su dolor. Mamá, por favor. La bruja se acercó de nuevo, su mirada fue como un hielo profundo. ¿Crees que hay otra salida, Lucía? ¿Crees que puedes jugar con la luz y no quemarte? Lucía sintió un torrente de emociones fluir en ella, bruscamente consciente de cada latido, cada respiración. Las sombras se contorsionaban como serpientes, aguardando el momento decisivo. La figura espectral pareció retroceder, pero Lucía sabía que debía ser ahora o nunca. No me importa lo que nunca entendiste. Yo elijo salvaguardar a Diego, gritó, mientras la luz del círculo se intensificaba, pulsando con el ritmo de su corazón. De pronto, la cabaña empezó a crujir con fuerza, como si la tierra misma estuviera a punto de abrirse. La bruja rió con dolor, todo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué has hecho? ¿Te atreves a invocar lo inevitable? El suelo tembló, levantando las sombras hacia Lucía. Es hora de cerrar el juego, clamó la figura en el capucho. Lucía cerró los ojos, aferrándose a su amor por Diego. En un último acto de desesperación y coraje, extendió sus manos hacia las sombras, acogiéndolas, como si éstas pudieran transformarse en luz. Con un estallido, la oscuridad se tragó todo a su paso. La figura de la bruja se transformó en un grito desgarrador, mientras Lucía se sentía fluir a través de un pasadizo de tiempo, el grito de Diego resonando como un eco eterno en su mente. Cuando las sombras se disiparon, y el silencio se asentó, Lucía se dio cuenta de que ya no estaba en la cabaña. Se encontraba en un lugar vasto, rodeada de una niebla pesada y opaca. Y a su lado, una figura familiar emergió de las brumas. ¿Mamá? La voz temblorosa de Diego cortó la atmósfera silenciosa. Pero algo no estaba bien. Aquella figura no era el niño que había conocido. Su rostro era el de un niño, pero sus ojos, eran los ojos de un abismo que podía consumirla. ¿Qué le estaba pasando realmente a su hijo? ¿Diego? El pánico brotó en su pecho. La figura sonrió, pero había un desasosiego peculiar. He estado esperándote. Lucía sintió el terror atormentarla, como si el espacio que le rodeaba comenzara a girar. No. No puede ser. Y antes de que pudiera reaccionar, la niebla se espesó y una risa sombría impregnó el aire, un eco del horror del pasado. Con el corazón latiéndole con fuerza, Lucía supo que esto era solo el comienzo de una prueba mucho más profunda y devastadora. ¿Podría realmente salvar a Diego, o la elección que hizo la había llevado a un lugar donde había perdido a su hijo para siempre? La niebla se espesa a su alrededor, como un manto oscuro que trata de asfixiarla. El eco de la risa resuena en su mente, burbujeando en una melodía cruel que rasguña su piel. La figura de Diego avanza un paso, y cada movimiento que hace provoca un frío gélido que atraviesa su corazón. ¿Mamá? No me dejes aquí. Su voz es un susurro, pero para Lucía, suena como un clamor desesperado. Los ojos de aquel niño parecen reflejar un caos interno. Acoge su pequeño rostro entre sus manos,
tratando de olvidar el horror que siente. No, Iago. Eres tú. Estás aquí. La negación resuena en su voz, pero el eco de la risa parece burlarse de sus palabras. La figura sonríe, y Lucía nota que esa sonrisa carece de inocencia. No puedes salvarme, mamá. Nunca podrás salir de aquí. ¿Por qué no lo entiendes? Los ojos del niño son profundos y oscuros, como la misma noche. Cada palabra es un punzón que desgarra su alma, obligándola a cuestionar la elección que hizo. Cálmate. Estoy aquí. Trataré de sacarte de este lugar, yo lo prometo. Lucía siente como su cuerpo tiembla, la desesperación apretándole la garganta. Pero sus empeños son inútiles, y el aire pesado parece robarle la fuerza. La niebla cobra vida, serpenteando alrededor de ella y arrastrando sus pensamientos hacia el abismo. Entonces, Diego extiende su mano, sugestiva y temible. Tienes que dejarlo ir. Es lo que ella quiere. Y te lo he dicho, mamá, tu amor no es suficiente. Se da cuenta de que el niño no está hablando solo de su amor, sino de las decisiones que la llevaron aquí. La bruja, el pacto, la cabaña oscura, todo se revela frente a ella como un puzzle que nunca debió completarse. ¿Qué has hecho en verdad? La voz del espectro vuelve a atravesar la bruma, resonando con un tono de advertencia, perdida entre sus recuerdos. No. No has de creerle. Ella no tiene poder sobre ti. Yo soy tu madre, y siempre te protegeré. Su desesperación suena cada vez más hueca, y el niño empieza a desvanecerse, la luz de su figura titilando entre sombras. ¿Así que has decidido? ¿Aferrarte a algo que ya no existe? La risa de la bruja retumba en su mente, haciéndola tambalear. ¿De verdad crees que puedes revivir lo que ya fue perdido? Lucía siente las lágrimas aflorar, sus manos se aferran con fuerza a la niebla, mientras las imágenes de Diego, como un niño riendo, van desapareciendo en la penumbra. No te vayas. No dejes que toda esta oscuridad te consuma. Pero la risa sigue sonando, envolviendo todo a su alrededor. La bruja se manifiesta de nuevo, su voz un silbido helado. Este es el precio del amor, Lucía, el sacrificio. ¿Cuánto estás dispuesta a ceder para salvar a tu hijo? ¿Cuánto dolor serías capaz de soportar? La figura en la niebla se disipa, dejándola sola, rodeada por el abismo. La desesperanza se convierte en una atmósfera densa mientras Lucía se siente despojada de la esencia de lo que fue su vida. Se percata de que su vida, todas las elecciones que había tomado, eran solo piezas en un juego cruel orquestado por la bruja. No voy a aceptar esto. ¿No entiendes? Voy a encontrar una forma. La furia inunda sus venas mientras grita al vacío. Pero la bruja solo ríe, cada eco un recordatorio de su impotencia. De pronto, el aire cambia. Una resonancia agudiza el silencio, y un frío aún más profundo la envuelve. Recuerda lo que has aprendido, Lucía. Tu amor y tu sacrificio pueden invocar cosas mucho más poderosas. Una visión se forma en su mente, un recuerdo antiguo de palabras susurradas al viento junto a criaturas de la noche. Con cada palabra, el terror y la esperanza se entrelazan. El mundo a su alrededor empieza a desmoronarse. Quizá pueda encontrar otra forma de alcanzar la luz, murmura, aunque dudas la atraviesan. Lucía siente un sudor helado recorriendo su espalda, pero algo dentro de ella despierta, una chispa de rebeldía. Con determinación renovada, grita en medio de la niebla. Yo no estoy sola. Diego, estoy contigo. Siempre lo he estado. Su voz se eleva como un rayo de luz que corta la oscuridad, pero queda el eco de la risa de la bruja a su alrededor, recordándole que el verdadero desafío apenas comienza. La niebla se alza, y Lucía se da cuenta de que su viaje es aún más oscuro de lo que imaginaba. En la distancia, la figura de su hijo comienza a formarse de nuevo. Mamá dice, pero la tormenta de sombras que envuelve su ser le recuerda que la verdad puede no ser la que ella espera. Lucía siente que la batalla por salvar a Diego apenas inicia, un camino lleno de espinas y oscuridad. ¿De verdad lo harás?, inquiere la bruja, y el silencio se siente pesado. La elección de Lucía ahora se convierte en una condena. Pero, ¿podrá realmente desafiar a la oscuridad y recuperar lo que ha perdido, o se verá atrapada en su trampa mortal? Con cada respiración, las sombras no cesan de acecharla. ¿Será capaz de enfrentar el horror que se aproxima? La niebla comienza a cerrarse aún más.
Lucía siente que la presión aumenta, como si el aire se volviera más denso con cada latido de su corazón. No estoy sola, repite, intentando convencerse, pero la voz de la bruja resuena como un eco burlón en su mente. Tu amor es una burbuja de cristal, Lucía. Hermosa, pero tan frágil. La risa se hace más intensa, reverberando a su alrededor, como una sinfonía de locura. Ella se aferra a la imagen de Diego, y un profundo dolor se instala en su pecho. Las sombras parecen alargarse, buscando atraparla. Diego. Regresa, grita, pero el viento arrastra su voz, llevándola lejos. La figura de su hijo se desdibuja, y el miedo inunda su ser. ¿Qué sucederá si no puede salvarlo? Las palabras de la bruja retumban en su cabeza mientras camina, tambaleándose entre los ecos de la niebla. Necesitas hacer un sacrificio, algo que nunca imaginaste. Tu amor se medirá por lo que estás dispuesta a perder. Esas palabras resuenan y rebotan, creando un coro de dudas en su mente. Recuerda las advertencias de su abuela sobre los pactos oscuros: lo que se da, se debe pagar. Pero Diego es su hijo. El precio ya ha sido demasiado alto. De repente, un viento helado sopla a su alrededor, desnudando la oscuridad que los envuelve. Lucía siente que un camino se abre ante ella, iluminado por un tenue fulgor que flota como llamas temblorosas en un candil. La figura de la bruja aparece, esbozando una sonrisa macabra. Bienvenida a mi reino, Lucía. Aquí, las decisiones se convierten en condenas. Sigue el camino iluminado con cuidado, cada paso parece arrastrar consigo fragmentos de su cordura. En el fondo de su mente, las palabras de Diego repiten como un mantra: tu amor no es suficiente. Desea desesperadamente desmentir esas palabras, encontrando la fuerza que necesita para liberarlo. El aire espacial y espeso cambia de repente, una imagen se dibuja en el horizonte. Una puerta antigua, desgastada y cubierta de símbolos arcanos, se cierne frente a ella. Una corazonada la empuja hacia ella. Es la conexión con el pasado. Quizás a través de esa puerta, encuentre respuestas, una forma de recuperar lo que ha perdido. Antes de que pueda tocarla, una sombra emerge, serpenteante y llena de furia. No te atrevas a entrar, ruge la oscuridad, haciendo vibrar la tierra bajo sus pies. Lucía siente su corazón acelerar, la adrenalina empujándola a seguir adelante. Diego, clama una vez más, mientras se impulsa hacia la puerta. La sombra se frustra, alargando sus brazos en un intento por atraparla. Sin embargo, algo dentro de ella crece, es desesperación, pero también una chispa de coraje. No me detendrás, grita, mientras avanza, su mano extendida, cargando toda su esperanza. La puerta chirría, resonando con una frecuencia perturbadora al abrirse. Un torrente de luz inunda el ambiente, y los gritos de las sombras se ahogan entre el resplandor. Lucía siente el calor de aquella luz como un abrazo que la envuelve. Pero en el fondo, sabe que al cruzar este umbral habrá un costo. Finalmente, se lanza al interior. El mundo que encuentra ante ella es completamente diferente. Todo parece vibrar con colores vivos, pero a medida que avanza, el suelo se vuelve más sombrío y las sombras empiezan a tomar forma nuevamente. Lucía se da cuenta de que está en un laberinto de emociones y recuerdos, cada giro revelando fragmentos de su vida, de su amor por Diego. ¿Qué has elegido, Lucía? La voz de la bruja susurra desde las sombras, y la atmósfera se vuelve opresiva de nuevo. ¿Estás dispuesta a enfrentar lo que realmente significa sacrificio? Un frío helado recorre su columna, y un eco retumbante de risa se apodera del espacio. Ella se enfrenta a un dilema: ¿quiere realmente saber el verdadero precio por su amor? Las decisiones parecen multiplicarse a su alrededor, cada una impregnada de oscuridad. Una pregunta flota en su mente, aterradora y seductora a la vez: ¿está dispuesta a arriesgarlo todo, incluso su propia esencia, por salvar a su hijo? Mientras el laberinto de recuerdos se estrecha a su alrededor, Lucía siente que cada paso que da la acerca a un abismo desconocido. Las sombras comienzan a acechar, y la presión de la niebla vuelve a suspenderse en el aire. Una decisión crucial se aproxima. ¿Que elegirá Lucía al final de este viaje aterrador en busca de su hijo? La respuesta puede no ser la que espera, y el sacrificio, tal vez, sea más que ella ha imaginado. La claridad de la luz que había atravesado la puerta comienza a desvanecerse, pronto reemplazada por una oscuridad ominosa que se cierne sobre Lucía. Los recuerdos se transforman, los colores brillantes se marchitan, dejando solo tonalidades grisáceas y sombrías.
Cada paso que da resuena, como un eco de su angustia, y la atmósfera se espesa mientras las sombras se arrastran más cerca. ¿Realmente quiere saber? Susurra la voz de la bruja a su espalda. Lucía se da vuelta, pero no hay nada, solo una risa burlona que se filtra a través de las paredes implacables del laberinto. El amor tiene un precio, y tú pagarás el tuyo a cada instante, a cada giro. El laberinto parece cambiar, como si las paredes palpitantes le estuvieran jugando una mala pasada. La bruja no miente, hay algo horrible al acecho entre los recuerdos, y lo siente en su piel. Lucía cierra los ojos, busca el refugio en su mente, donde aún puede recordar a Diego jugando en el parque, sus risas despejando las nubes de su memoria. Pero al abrirlos, las sombras han adquirido formas reconocibles, seres que había amado y que ya no están. ¿Quiénes son?, pregunta, su voz desgarrada aporta una angustia que apenas puede contener. Tus fracasos, responde una de las sombras, la figura de su abuela despliega una mueca triste. Tus temores, tus sombras, todo lo que has dejado atrás para seguir adelante. ¿Vas a ignorarlo? ¿Vas a seguir creyendo que tu amor es suficiente? Las palabras de la sombra atraviesan su corazón como dagas. Lucía siente que su determinación se tambalea ante aquellas proyecciones de su dolor. Retrocede un paso, ahora insegura. No, no puedo perder a Diego. ¿Qué debo hacer?, clama con la voz quebrada, mientras el eco de su desesperación reverbera a su alrededor, una risa cruel acompaña su súplica. Tu sacrificio está esperándote. Debes ofrecer lo que más valoras, incluso si eso significa perderte a ti misma. Las sombras se acercan, sus ojos destilan tristeza y rabia. Basta. Grita, sacudiendo la cabeza para alejar esos pensamientos. La convicción de salvar a su hijo emerge con fuerza. No importa el costo, lo que ella es podría ser parte del sacrificio, pero no su amor. Avanza, decidida, hacia la siguiente bifurcación en el laberinto, un llanto lejano la detiene. El sonido es familiar, como un eco de su propia angustia. Sin dudarlo, Lucía corre hacia la fuente de ese llanto, su corazón acelerado. Las sombras que una vez la acechaban ahora parecen paralizadas, su atención fijada en el camino que ella elige. La escena ante ella es una sala oscura, donde las paredes están adornadas con espejos rotos que reflejan versiones distorsionadas de sí misma. Y en el centro, en un pequeño círculo de luz, está Diego, atrapado en una especie de trance, rodeado de figuras borrosas que agresivamente intentan mantenerlo en su lugar. Diego. Los ojos de Lucía se iluminan con esperanza y terror a la vez. Se lanza hacia él, pero antes de llegar, un viento helado se levanta, empujándola hacia atrás. No. Déjalo en paz. Su voz tiembla, y en el aire se siente una concentración de desesperación. Tu elección impactará a todos. Lucía la bruja aparece de nuevo, con una sonrisa retorcida. ¿Estás lista para hacer el sacrificio? El tiempo parece detenerse. El llanto de Diego se eleva, se agudiza, atravesando sus pensamientos como un fuego ardiente. Todo lo que ha hecho por amor la ha traído hasta aquí, pero ¿a qué costo? Lucía siente que sus pies están enterrados en el suelo oscuro. La bruja se aproxima, el espacio se encoge, y la idea de perder lo que ama más que nada aprieta su pecho. Déjame elegir, susurra, la voz casi quebrada. Pero la bruja solo se ríe, resonando en sus oídos, y el laberinto comienza a girar, distorsionando su realidad. Lucía mira esas sombras, ahora insurgentes y burlonas, reflejando su propio pánico. Puede sentir que el tiempo se acaba, que la ventana para salvar a Diego se estrecha cada vez más. Entonces, mientras el frío las rodea, una última pregunta desafiante resuena en su mente: ¿estará dispuesta a arriesgarlo todo y perderse en este laberinto por el amor de su hijo? La oscuridad que se cierne sobre ella es implacable, y la decisión que ahora debe tomar puede cambiar su vida o extinguir su luz por completo. El destino de Diego y de su propia alma cuelga en el aire, y la oscuridad apenas comienza a brotar, esperando su próximo movimiento. La bruja sonríe, la invitación es clara, el verdadero sacrificio está aún por venir. El viento helado atravesó el laberinto, como si las sombras mismas respiraran inquietas a su alrededor. Lucía sintió que cada latido de su corazón resonaba en el eco del sufrimiento que la rodeaba. Diego era su única razón, su motivo para combatir. Pero, ¿a qué costo? Elige, Lucía. La risa de la bruja reverberaba, un canto macabro que era música en sus oídos. No puedes salvarlo sin perderte en el proceso.
Las sombras, danzando y desplomándose, intentaron atraerla hacia su abismo, pero Lucía se mantuvo firme. Decidiré mi propio destino, murmuró entre dientes, cada palabra cargada de un fuego que no se extinguiría. Se acercó a Diego, quien seguía atrapado entre el miedo y la confusión. Mamá, sus ojos, ahora brillantes de preocupación, atravesaron el nudo de su alma. No puedo dejarte, respondió Lucía, extendiendo su mano hacia él. Las sombras se retorcían, intentando separarlos, pero Lucía se aferró a su amor, dispuesta a enfrentar las oscuras fuerzas que invocabas. ¿Estás dispuesta a sacrificar todo lo que eres? La voz de la bruja se convirtió en un susurro tentador, envolviendo la sala. Cada decisión tiene consecuencias, es lo que tengo que hacer, afirmó Lucía, su voz resonando con determinación. La niebla en la habitación comenzó a disiparse, y las sombras, atónitas, retrocedieron lentamente, como si vacilaran ante el poder de su amor. La bruja, frunciendo el ceño, llevó su mano al corazón. El amor es un sacrificio, y tú pareces ser muy buena en eso. Pero ten cuidado, tú podrías ser la próxima víctima. Un grito desgarrador ecoó de los espejos rotos, reflejando cada temor, cada dolor que Lucía había llevado consigo. Ángeles y demonios emergieron de su pasado, sus propios fracasos arrojando sombras sobre su presente. No más, gritó, acercándose al círculo de luz donde Diego se encontraba atrapado. Sálvame, por favor. Diego suplicó, y cada palabra era un puñal en el corazón de Lucía. Pero la risa de la bruja retumbaba en sus oídos, como si cada eco debilitara su fuerza. La energía en el aire cambió de repente, y un sentimiento poderoso la invadió. Recordó cada momento de amor que había tenido con su hijo, cada risa, cada abrazo. ¿Qué valen mis memorias si no puedo ofrecer nada más?, dijo, sintiendo la desesperación. Ofrece tu corazón, esto también cuenta como sacrificio, susurró la bruja, una sonrisa siniestra dibujándose en su rostro. Tu amor por Diego será la moneda que pague el precio. Lucía apretó los puños, pero el terror comenzó a roer su coraje. ¿Y si duele demasiado? ¿Y si no puedo regresar? Entonces, sacó una respiración profunda, ese aire que había aprendido a reconocer en la desesperación y en la esperanza. Si este amor significa perderme, lo haré, afirmó. Fue en ese instante que comprendió que luchar también era un sacrificio. No se trataba solo de perderse, sino de hacerse más fuerte en su avance. Vamos, niña valiente, la bruja se adelantó, y Lucía sintió como el poder de su amor crecía. Las sombras se agitaban, asustadas por su determinación, un giro inesperado que podría sellar un nuevo destino. Diego, gritó, haciendo un movimiento hacia su hijo. La luz del círculo brilló intensamente, rompiendo el frío en 1000 pedazos. Mamá. Diego, ahora en riesgo de desvanecerse, miraba a Lucía con fe, y eso fue suficiente para encender la llama de su amor. Haré lo que sea necesario, dijo, y el círculo de luz se intensificó, proyectando su amor hacia la oscuridad. En el instante en que el corazón de Lucía se sincronizó con el pulso de su hijo, todo cambió, las sombras comenzaron a desvanecerse, gritando, retorciéndose como ecos de agonía. ¿Qué has hecho? No puedes. No puedes perderte en esto. Gritó la bruja en desesperación. Pero Lucía sentía que la verdad simplemente se desnudaba ante ella. Puedo perderme, pero jamás te perderé a ti, Diego, afirmó, su voz resonante rompiendo las cadenas que la asfixiaban. Las sombras comenzaron a disiparse, la risa burlona de la bruja se convirtió en un lamento. Lucía sentía que sus entrañas ardían con una fuerza renovada, una conexión tan sólida como la vida misma. Lucía, elige. Elige entre quedarte conmigo en este abismo o liberarme. La voz de Diego sonaba con angustia, pero Lucía no titubeó. Elegiré el amor, no el miedo. Te traeré de vuelta, mi amor, respondió con toda la fe que albergaba. Ambos comenzaron a brillar, un fulgor dorado emanando de sus seres. La cabaña comenzó a crujir, y el abismo se separaba, revelando una luz al final del túnel. La bruja, tornándose más débil, dejó escapar un grito de furia. No puedes. Este es mi poder. Mi reino es nuestro poder, Lucía replicó, uniendo el latido de su corazón al de Diego. Nunca más permitiremos que el miedo defina nuestra vida. Entonces, el amor se convirtió en una explosión de luz que arrojó a la bruja, desvaneciendo todo lo que había construido sobre el sufrimiento. El eco de su risa se esfumó, y la cabaña, la oscuridad,
todo se desintegró en un torrente de luz. Con un último suspiro, Lucía y Diego, unidos en un abrazo resplandecía entre la oscuridad, se sintieron elevarse, como dos almas liberadas de un tormento. Despertaron entre susurros de esperanza, en un lugar donde la luz nunca apagaba su brillo. «Estamos juntos, mamá», dijo Diego, mirándola a los ojos, su esencia pura y luminosa. Y en ese instante, Lucía entendió que el amor había triunfado, su sacrificio había valido la pena. Finalmente, la oscuridad se había disuelto, y la bruja, ahora solo un eco en la memoria, había sido derrotada. Lucía sonrió, su corazón en paz, sabiendo que ya no había temor que la sostuviera cautiva. Al fin, podían ser libres. Las sombras de su pasado, aunque fragmentadas, se habían convertido en lecciones de fortaleza. Lucía había aprendido que el amor verdadero no es solo un sacrificio, sino la luz que guía en la oscuridad. Y así, dejaron el laberinto atrás, listos para construir una nueva vida. Ahora, haz lo que necesitas hacer. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan esta historia increíble. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.